Hola, hola. Había tenido algunos temas técnicos, pero ya estamos acá de vuelta. Así que gracias por estar acá, gracias por quedarse para ver en vivo, donde vamos a hablar acerca de un tema muy importante y muy interesante. Ya le estoy pidiendo a Silvia que se una. Gracias por estar acá, gracias por dejar sus Uy, inquietudes. hola, Hola, ahora sí. ¿qué tal? Antes has tenido problemas, ¿no? Sí, Algo pasaba, ¿no? sí, se bloqueó la aplicación, el celular, no sé qué pasó, pero Mira, yo bueno. también estoy intentando colocar esto un poco para que se me vea la cara. Ya está. Bueno, gracias por estar acá, Silvi. Muchas gracias por aceptar esta invitación, por traer todo tu conocimiento, que en realidad es mucho, porque pues llevas muchos años en esta labor. Ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Por el momento, quiero hacerte una breve presentación, porque pues Muy digamos bien. que todo lo que haces y todo lo que eres, pues lleva más que 5 minutos o un minuto de presentación, pero si tú nos quieres contar algo más después de eso, muy, muy bienvenido. Muchas, Muy muchas bien. gracias por estar aquí. Bueno, a todos les damos la bienvenida a este espacio y vamos a hablar acerca de un tema que no se conoce mucho en el mundo de la lactancia y como de costumbre, pues nos vamos a dar cuenta que la teta también tiene la culpa o dicen que tiene la Sí. culpa de eso porque en O realidad bueno, todo. no tiene la culpa. Pero entonces vamos a hablar acerca de lactancia y autismo principalmente, aunque Silvia se dedica pues a hablar de lactancia en diverso, ¿sí? Pero ella es especialista en autismo y ahorita les vamos a decir por qué. Entonces, nos acompaña hoy Silvia Ramírez Ronda, ella es licenciada en Derecho, con un posgrado, experta en prácticas de lactancia materna avanzadas, también es estudiante de psicología, presidenta de la asociación Lacta Mater, no sé si así se pronuncia, ¿está bien? Sí, sí, sí. Y asesora de lactancia, trabaja actualmente en recursos humanos en una unidad de salud mental de Cataluña y además es autora del blog Lactando en Diverso, quien tuvo un premio Revelación en el 2018 de Madresfera y finalista de premios en la 25ª edición, perdón, en la 15 edición de 20 blogs. Sí. Ahorita, si quieres, nos aclares un poco más de esto. Y bueno, una cosa que nos une muchísimo es que ella también es mamá. Pero la diferencia es que Silvia es madre de dos, una adolescente de 14 y una niña de 11, el mayor con autismo. Entonces, eso es el motivo por el cual pues Silvia nos está acompañando, porque ella además de ser asesora en lactancia y saber muchísimo de lactancia, pues durante mucho tiempo estuvo amamantando a un bebé con autismo y no lo sabía. Sí. Entonces, si nos quieres contar algo más de ti, muchas gracias. Pues más o menos los he explicado así a grandes rasgos todos. La verdad es que todo esto del blog y las redes sociales y todo lo que ha venido después, ¿no? Que he ido participando en ponencias, congresos, ha sido movido pues por la experiencia personal, porque mi lactancia con mi hijo mayor fue muy difícil, eh, por cómo iba todo, por la falta de diagnóstico y por la presión social del entorno, pero a todos los niveles, desde pediatras hasta, bueno, cualquiera, ¿no? Que pasaba por la calle. Eh, entonces, cuando recibí por fin el diagnóstico de mi hijo a los 8 años y me di cuenta de que la culpa no era de la teta, porque todo hay que decirlo, yo realmente ya era asesora, me formé como asesora cuando mi hijo tenía 1 año, 18 meses, una cosa así. Y ya me metí en un grupo de lactancia, ya empecé. Es decir, estaba formada, sabía ¿no? Mínimamente, pero llegué a dudar de que los comportamientos extraños de mi hijo no tuvieran la causa en la lactancia materna, en mi forma de criar. Como a mí me hicieron dudar, pues bueno, un poco fue como una crisis que hizo que naciera el blog
tal y como lo conocemos ahora, ¿no? En las redes sociales y todo. Bueno, pues lo cierto es que cuando abrí el blog pensé que no me leería nadie, porque claro, autismo y lactancia, esto no se oye, ¿no? Esto es raro. Y entonces te das cuenta de que no estás sola, sino que es que hay muchas más madres que han dado el pecho a sus hijos autistas y se han encontrado con muchos problemas, ¿no? Entonces, pues, bueno, todo ahí sigue siendo mi proyecto personal. Mi hijo ya evidentemente no toma teta con 14 años, la pequeña tampoco, pero sigo vinculada al movimiento de la lactancia y al movimiento del autismo también, evidentemente, a través de Lactamater y bueno, las redes sociales. Y sigue siendo un proyecto casi que de vida para mí, realmente. Claro que sí. Mira que algo que me parece tan lindo y creo que nos pasa a todas las madres, o si no a la mayoría, y es que a raíz de las experiencias que tenemos con nuestros hijos, eso nos transforma la vida, nos cambia la manera de ver la vida, las Totalmente. cosas, a la gente, a los niños, a las otras mujeres que son mamás. Y creo que eso nos impulsa y de alguna manera la vida misma nos impulsa a hacer algo por nosotras primero, obviamente, pero después también como una manera de ayudar a las otras, porque yo creo que antes de lo que tú hacías no existía nada que fuera tan enfocado al autismo y tan enfocado a ayudar a esas mamás que se sienten tan confundidas, que tienen tantas preguntas, que viven ese duelo de saber el diagnóstico de sus hijos, porque obviamente todas queremos que nuestros hijos vengan sanos, ¿no? Que estén Que en no les unas condiciones, pase nada, claro, nada de nada. claro, pero me parece hermoso, me parece maravilloso y me parece pues algo para aplaudir y es el hecho de que en esa dificultad y en esos momentos de duelo y de crisis, pues también haya un resultado bueno, que es toda la información que tú tienes porque tienes un blog maravilloso y una página y en tus redes sociales donde brindas no solo esa información, sino además ese apoyo a las mujeres que sepan que no están solas y que no están locas, además. Sobre todo que no están locas. Porque mira que te hacen dudar, ¿eh? Madre mía. Uf, qué horror, Sí, ¿eh? total, porque una de las cosas que pasa, ¿no? Cuando acudimos al profesional en salud es que como madres le decimos, mira, a mi hijo o a mi hija o a mis hijos, porque pueden ser múltiples, les Sí. pasa esto, debes destetar, debes quitarle la teta, porque es que por eso no come, porque por eso no habla, y bueno, tu hijo que Es muy ha grave tenido, todo esto. ha tenido esta dificultad con el lenguaje, entonces supongo que aún más. Entonces tienes que quitarle la teta porque eso no le ayuda para el desarrollo, bueno, un sinfín de cosas, ¿no? Sí. Entonces, es lindo ese proyecto de vida, es lindo, o sea, yo sé que lo has hecho con gran esfuerzo, hace mucho tiempo lo vienes desarrollando Sí. y la verdad que el ánimo de estar aquí hoy es para que más madres, más familias, más profesionales en salud conozcamos, me incluyo porque soy enfermera, acerca de la lactancia y el autismo y la diversidad que hay en esta práctica de la lactancia, ¿no? Sí. Bueno, háblanos por favor un poquito acerca del autismo. Vale. ¿Qué es el autismo? ¿Cómo se podría diagnosticar? De pronto una mamá, ¿cómo podría saber que su hijo le está pasando algo? Y además, discúlpame, me alarmo un poquito porque mientras preparaba y pensaba en nuestro Sí. encuentro de hoy, se me ocurría algo. Nosotros esperamos que los niños y las niñas hagan X o Y cosas, ¿no? Que se comporten así, que hablen así, y de pronto los niños tienen diferentes formas de comportarse, de hablar, de ser, ¿no? Entonces decimos, en ese momento, sin haber estudiado y revisado otras cosas, que al niño le pasa algo, ¿no? Que el niño tiene alguna condición o algo, pero cuando ya se diagnostica, cuando ya se puede evaluar que verdaderamente, en lo poco que he leído sobre autismo, se evidencia que el diagnóstico es tarde, digamos, no se diagnostica temprano para darle un manejo, pero a veces se dice eso, ¿no? Que el niño es como raro, que al niño le pasa Sí. algo, que la niña. Algo Entonces, raro pasa.
Bueno, Cuéntame. aquí lo que pasa es que también depende mucho de la zona en la que vivas. Mira, justamente hoy, tenemos en la asociación un grupo de Telegram que es de ayuda a madres que dan el pecho a sus hijos autistas. O sea, es decir, es un grupo en el que solamente hay madres que están en esa etapa, ¿no? Y hoy justamente les he compartido un artículo que he leído en Autismo Diario y no sé qué día es, que lo he programado también en mis redes sociales, que es una fundación que hay aquí en España y Daniel Comín, que es creo que es su presidente, no sé bien qué cargo tiene en la fundación, y hace una reflexión sobre este tema, sobre las diferencias que hay entre en España, por ejemplo, que tenemos a legislación central y las comunidades autónomas, hay mucha diferencia entre las diferentes comunidades autónomas. Entre países hay muchísima diferencia, porque además justamente en el grupo hay muchas madres de Colombia, de Perú, y ahí se evidencia tanto la falta de medios, de mirada, el capacitismo, ¿no? El cómo excluyen a las criaturas que van con un desarrollo diferente al normativo. No hay terapias, no se pagan, hay que sacarlo del bolsillo privado de la familia, ¿no? Entonces, el autismo normalmente aquí en España se diagnostica o se puede diagnosticar a partir de los 18 meses, quizá se pueden ver. Hay signos de alerta en cualquier etapa, es decir, un bebé con 2 meses que no desarrolla sonrisa social, por ejemplo, que todos de forma espontánea suelen hacerlo, pues es un signo de que algo pasa. Hay una serie de ítems en el desarrollo. Las madres normalmente se dan cuenta de que algo extraño sucede, porque hay una dificultad muchas veces en la comunicación, son criaturas que a veces pues, te pueden no mirar a los ojos, pueden parecer sordas porque tú les llamas y no te contestan, no se giran, por ejemplo, tienen retraso en el lenguaje, algunos no llegan a hablar nunca, hay un porcentaje de niños autistas que no llegan a hablar nunca. Entonces son como sospechas, ¿no? Son indicios y además a veces es como un instinto, ¿no? Tú ves que algo sucede, porque a tu hijo algo le pasa. Y además suelen, dentro del autismo hay temas sensoriales también, hipersensibilidad sensorial, por ejemplo, a los ruidos o hiposensibilidad a determinados percepciones, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, mi hijo era muy hiposensible, él no sentía, es decir, se pegaba una caída de aquellas que dices se ha roto la cabeza y se levantaba como si no hubiera pasado nada y a lo mejor estaba sangrando, no sentía el dolor. Son cosas que a las familias les llaman la atención, pero no saben bien qué pasa, ¿no? Porque claro, tú al niño lo ves, no hay un marcador externo, no hay un aspecto físico que puedas decir, por ejemplo, con síndrome de Down, que la cara tiene una forma determinada, ¿no? Entonces, esto unido a que muchas veces los profesionales tampoco saben, sí que tienen unos ítems de desarrollo. Yo te tengo que hablar de España principalmente, porque es lo que conozco, en otros países puede ser diferente. Pero claro, tú vas al pediatra y le dices según qué cosas y muchas veces se ven influidos por esa cultura del biberón que existe en España, en muchas partes, ¿no? Esa cultura de la disciplina con los niños, el que hay que ponerles límites, el que hay que imponerla, ¿no? Es que no te hace caso porque no le pones límites, por ejemplo, ¿no? Entonces se mezcla esa falta de conocimiento con estereotipos, prejuicios y hace que primero la familia sufra porque siente que pasa algo y segundo que ese diagnóstico se puede retrasar. Yo creo que en mi caso, por suerte, yo creo que es excepcional porque llegar hace los 8 años sin diagnóstico, ahora pensándolo con el tiempo, realmente había indicios muy claros de que algo pasaba porque mi hijo, por ejemplo, íbamos por la calle con el carrito, te hablo con 2, 3 años, se paraba, bajaba del carrito, me tiraba el carrito al suelo y se ponía a girar las ruedas del carrito. Esto es un movimiento repetitivo, rítmico, que a él le gustaba, ¿no? Cuando son tan pequeños y demás adultos también puede pasar, que ese tipo de estereotipos que se llaman, ¿no? Sí. Claro,
esto lo explicaba, coge al niño, siéntalo y tira para adelante, ¿no? Es que no le pones límites, por ejemplo, o con el tema de la comida. El autismo, quizá no empezaba por el principio, el autismo es un... si lo miramos en las clasificaciones diagnósticas, ¿no?, del DSM-5 y CIE-11 y todo esto, es un trastorno del desarrollo neurológico que afecta a la comunicación, al lenguaje y al sistema perceptivo del cuerpo. Pero tengo que decir también que existe todo un movimiento social de personas adultas que son autistas y que abogan, y cada vez más se habla de hablar de condición, de forma de ser, porque el autismo como tal es un desarrollo que en el embarazo ya se está formando el cerebro, ¿no? Entonces, esas conexiones cerebrales que afectan luego también a la percepción, al oído, a cómo se perciben los sonidos, a la vista, ¿no? También pueden ser hipersensibles a la luz, a los destellos o a los sonidos. Muchas veces seguro que habéis visto a alguna persona autista con unos cascos, ¿no? Pues todo eso ya se produce en el embarazo. Entonces, este movimiento social de personas adultas dentro del autismo aboga porque no hablemos de trastorno, sino que hablemos de condición, de forma de ser, de forma de percibir diferente del mundo. Que yo personalmente estoy muy de acuerdo con esta visión, porque además, si las personas autistas adultas lo consideran así, pues me parece que hay que respetarlo, ¿no? Al fin y al cabo, yo soy madre de un hijo autista. Es verdad que el autismo puede conllevar una discapacidad muy grande y dependencia muy grandes, porque puede venir asociada a discapacidad intelectual, a epilepsia, a TDAH, a enfermedades raras. También hay enfermedades raras que comportan también autismo. Entonces, bueno, no es el autismo en sí, sino quizá todo lo que conlleva, ¿no? Todas esas alteraciones como discapacidad intelectual que pueden provocar, pues, es que haya una mayor dependencia de la persona. No sé si me he explicado un poco mejor bien. Sí. Quizá me he lanzado ahí yo a hablar. No, ¿Sí? Muy claro, porque fíjate una cosa que a veces, sobre todo en la sociedad, que es donde es más difícil poder entender este tipo de situaciones y de condiciones, no estamos preparados, y a veces me incluyo porque, pues, a pesar de ser enfermera, hay momentos en los que puedo ver ciertas personas con ciertos comportamientos y pues realmente no sé qué hacer, ¿sí? No tiene nada que ver con el ser enfermera, sino con el ser persona. Entonces creo también, porque digamos en la familia uno tiene personas que tienen situaciones de salud y uno ve como los demás pues tienen como ese miedo a veces, ¿no? De ver que esa persona se comportó de X o Y forma y no saben qué hacer. Entonces, lo que necesitamos también es como sociedad educarnos más para saber cómo responder a esas situaciones, ¿sí? No necesariamente de pronto tenemos que tener un conocimiento necesariamente intelectual, sino poder respetar esos espacios. O sea, por ejemplo, tú estuviste muy juzgada, por lo que entendí, porque tu niño le daba vuelticas a la llanta, a la rueda del coche, y otras personas mirando. Dime. Yo le dejaba hacerlo, porque yo Claro, veía que él disfrutaba haciendo eso. claro. Y otras personas criticando, otras personas mirando de manera extraña. Y estamos siempre como madres como en boca de la gente, ¿no? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces lo otro? Si le das teta, ¿por qué te tapas? ¿Por qué te descubres? ¿Por qué le das teta tan grande? ¿Por qué tan chiquito? ¿Por qué no come? ¿Por qué habla? Entonces creo que este tema necesitamos saberlo más en sociedad para poder acompañar a las madres y para poder saber cómo reaccionar ante estas personas, o sea, no, sin miedo, tampoco sin ponernos una máscara de payaso o algo por el estilo, sino siendo de manera natural, porque no debe ser nada sencillo, Silvi, te lo confieso, de tener de pronto una persona al lado y no saber qué hacer. Es que, ¿sabes? Una cosa que sucede y a mí misma me ha pasado,
Claro, nacemos en una sociedad que es discriminatoria. Vamos a ver, es racista, somos machistas. Es así, por mucho que lo queramos vestir de que somos, bueno, europeos, ¿no? Y qué guay, ¿no? Porque claro, porque esto pasa afuera, ¿no? Y no, esto es generalizado en el mundo entero y no vamos a ser ninguna excepción. Entonces, está muy visibilizado, a pesar de que no se ha solucionado el problema y seguimos siendo igual, el machismo, está muy visibilizado la homofobia, está muy visibilizada el racismo, que no digo que se haya solucionado, sino digo visibilizado. Como mínimo, esas palabras existen. Pero el capacitismo, que es la discriminación que viven las personas con discapacidad, o la discafobia, que es el odio hacia las personas con discapacidad, no está recogido, si no recuerdo mal, ni en el diccionario. Son palabras que han surgido del movimiento social de apoyo a las personas con discapacidad. Yo no era consciente cuando nació mi hijo de que era capacitista, te lo digo así de claro, ¿eh? Porque todo el mundo dice, uy, yo no soy machista, yo no soy racista, pero nadie dice, uy, yo no soy capacitista. No está en la mente de nadie, ¿no? Primero de todo, la maternidad está muy idealizada. Tú llegas a la maternidad y te imaginas ese bebé precioso y luego todas hemos caído en esto. Mi hijo no va a tener tele, mi hijo no va a comer chuches, ¿vale? Mi hijo no va a hacer nada. Claro, tú tienes ahí y encima esa maternidad tan bonita, ¿no? Voy a salir del hospital súper bien, ¿no? Voy a llevar mi casa, voy a llevar mi hijo, lo voy a poder hacer todo, que esto nos lo venden a las mujeres mucho, y luego llega la realidad y te pegas un batacazo brutal. Te pegas ese batacazo, pero sales adelante, ¿no? Con mucha culpa, porque mucha crítica, porque si das el pecho, pues no veas, ¿no? Pero es que encima tu hijo hace cosas raras, ¿no? Tu hijo hace cosas raras y, por ejemplo, de repente en una comida familiar se mete debajo de las mesas, no es capaz de sentarse a comer a la mesa, se levanta, se va, viene, se va, no usa los tenedores ni los cubiertos, ¿no? Y tú no sabes qué hacer, porque tu hijo no sabes cómo... lo que te sirve para un niño de neurotípico te puede servir para un autista, pero la mayoría de las veces no te sirve. Porque yo lo que he utilizado con mi hija, con mi hijo, no me ha servido. Con él he tenido que utilizar otras maneras, ¿no? Claro, nadie se imagina que su hijo va a tener una discapacidad, porque eso no es posible. Tú te has imaginado tu hijo perfecto, tu maternidad perfecta. Entonces, cuando resulta que hay sospechas en el neurodesarrollo y empiezas a ver cosas raras, o como por ejemplo, yo una de las cosas que me di cuenta fue, mi hijo dice agua, mamá y papá, y no dice nada más. Y va pasando el tiempo, ves que los demás van hablando, empiezan a hablar y tu hijo sigue igual. Aquí no pasa algo, ¿no? Entonces, es que le das mucha teta. ¿Cómo va a hablar si tiene la teta todo el día en la boca? ¿Cómo va a aprender lo que es la frustración si cada vez que le pasa algo le mete la teta en la boca? Eso genera mucha culpa y además tú misma no eres consciente de que la discapacidad existe, de que puede ser que a tu hijo le pase algo. Entonces es un caldo de cultivo muy grande para culpabilidad y para sufrimiento. Con suerte consigues encontrar el diagnóstico. Lo consigues y luego llega la marabunta de papeleo, eso es común a todos los países. Estés donde estés, la burocracia, como digo yo, te persigue, te empapelan a discapacidad, certificado, no sé qué, no sé cuánto, es una burrada, es impresionante. Entonces empiezas a darte cuenta, porque yo no me había dado cuenta. Yo de repente, cuando mi hijo conseguimos esa etiquetita, porque se convirtió en una etiqueta de autista, de discapacitado, nos dimos cuenta de que empezábamos a ir, bueno, ostras, vamos por otro camino. ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo ir por el camino donde van todos los demás? ¿Por qué como familia tenemos que empezar a ir por otro camino? Empiezan las reuniones con el EAP, las reuniones con tutoría, bueno, educación especial, los médicos, y los demás van por otro lado. Y ahí te das cuenta y dices, ¡guau! Que no los he visto. Porque resulta que ahora me
me he dado cuenta de que aquí a mi lado tengo a fulanito y menganito que también tienen un diagnóstico y oye, que vamos juntos por este lado, pero es que los demás van por el otro camino. Y no te das cuenta de lo capacitista que llegas a ser, lamentablemente, hasta que tienes a alguien cerca, en tu familia. Entonces, ya me he perdido, no sé por dónde, porque estábamos hablando del capacitismo, ¿verdad? Sí, No sé sí, por dónde sí. íbamos. De que ahora me he perdido. Estamos hablando de eso, que como sociedad no sabemos cómo responder. Eso, no sabemos cómo responder, porque es que no lo vemos, es que no lo vemos. Porque es que yo misma, yo no, me di cuenta de lo capacitista que llegaba a ser cuando pasó lo que pasó, pero hasta entonces no era consciente ni los veía ni nada, no los vemos. Por eso siempre muchas veces en los posts hablo de ampliar la mirada, de la mirada inclusiva, de abrir los ojos y ver a los demás que no están Claro que sí. en tu mismo camino, ¿no? Claro que sí, mira que de eso se trata, tener una mente como presta a eso, a que no todos van a ser como yo espero, como yo quiero, como yo soy, sino que en eso va la diversidad, ¿no? Que las personas van a ser diferentes, pensar diferente, ser diferente, y bueno, debemos procurar en ese ámbito hacerlo sentir de la mejor manera posible, o por lo menos decirte, Silvi, te abrazo, te acompaño desde acá, no sé qué es tener un hijo con autismo, pero nos une el ser mamás y bueno, es admirable todo lo que haces y por lo menos que seamos capaces de decir eso y que muchas otras familias que nos acompañan acá, otras mamás que de pronto van a ver esto en diferido, pues sepan que no están solas, que inventamos, Silvia inventó un grupo de apoyo que confesó que se había demorado, pero tiene un grupo de apoyo dirigido a madres que tienen hijos autistas, también para que se puedan desahogar, ¿no? Porque imagínate, uno teniendo un hijo que no tiene de pronto esa condición, a veces se siente ahogada, a veces se siente con ganas de hablar con alguien, o la culpa, ese tipo de cosas. Ahora que será una mamá que tiene un hijo autista, o dos, porque también se ve casos pasa, también. que tienen varios hijos autistas, pues obviamente necesitan hablar con alguien, desahogar y decir, mira, no sé cómo hacer esto, no tengo idea cómo responder a mi hijo en esta situación, o a mi hija, o la sociedad que me critica, o el médico que me dice, quítale la teta. ¿Por qué le echan la culpa a la teta? ¿Sí? Pues es que además, mira, justamente la gran mayoría de las madres que se apuntan al grupo de Telegram son madres que vienen porque alguien les ha dicho que tienen que destetar. Y la frase es, me han dicho que tengo que destetar, pero es que yo no sé si quiero hacerlo, o yo no sé cómo hacerlo, porque claro, no es un poco más complicado destetar a voluntad de la madre antes de que el bebé lo quiera, que evidentemente todos van a dejar la teta, eso está claro, pero si tú quieres dejarla antes, no te sirve que te digan desteta y ya está. Y lo que las técnicas que más o menos explicamos todas las asesoras para el destete de un niño neurotípico que decimos, no sirve muchas veces. A veces sirven, ojo, porque no tiene por qué no, pero necesitas anticipar mucho, necesitas explicar de forma que el niño entienda, dependiendo de cómo sea esa criatura, si tiene lenguaje verbal, usa pictogramas, depende de cómo se comunique, pues habrá que adaptar la forma de hacer el destete. Si en un destete dirigido por la madre necesitamos tiempo, cariño y paciencia, en un destete que el niño no quiere, si es autista, pues ahí hay que invertir mucho más, sobre todo en dar apoyo a la madre, porque se puede sentir muy sola y eso pasa con todo. Siempre que te dicen, pues, si tú le das teta, por si tú has querido darle teta, ¿para qué ahora quieres destetar, ¿no? Como diciendo, oye, ya te apañarás, tanto que luchaste por la teta y ahora la quieres dejar con la teta que me has dado, eso te lo dicen muchas veces las madres también. Ahora que vienes a pedir ayuda para destetar, ¿no? Entonces es un momento muy solitario también, realmente, el destete. Sí, sí. Y mira que encima cuando diagnostican el autismo es una prueba muy grande para la mamá, el bebé, el papá, las familias en general. Sí. Y ahora le ponen otra prueba encima que es quitarle la teta.
O sea, ¿de verdad la teta tiene la culpa? O sea, aclaremos, digamos, esto No, no, que va a porque le tener la dice culpa, no. a la mujer si realmente su cuerpo son... Lo que ocurre es que los profesionales, a ver, en el mundo de la lactancia se ha hecho un trabajo muy grande, ¿no? Desde Fedalma, te hablo en España también, como desde siempre, y a nivel mundial también, la Liga de la Leche, se hace un trabajo muy importante, ¿no? Mira, ha salido lo de Lancet, ¿no? Por ejemplo, que han hecho toda una declaración, no tengo que mirar todavía, contra las prácticas abusivas de marketing de las leches artificiales, ¿no? Entonces, en el mundo de la lactancia, lo que son pediatras, lo que son enfermeras, comadronas, empieza a haber gente sensibilizada. Te encuentras todavía gente que te dice lo de la teta cada 3 horas, 15 minutos de cada pecho, ¿no? Todavía te los encuentras. Pero empieza a haber más gente. Pero es que en el mundo de las terapias, o sea, psicólogos, logopedas, terapeutas ocupacionales, no hay esa concienciación. Entonces, ¿qué pasa? Pueden pasar dos cosas. El profesional resulta que a lo mejor ha dado teta o tiene alguna amiga o lo conoce de alguna forma, con lo cual ni le va ni le viene. O que no tenga ni idea de lactancia y entonces ¿qué hace? Cubre con sus prejuicios y la cultura del biberón y todo esa falta de información que tiene. Y ahí es cuando a la madre le presiona para que deje la teta. Pero no es cierto que la lactancia materna cause ningún perjuicio. No causa perjuicio. La lactancia artificial sí que causa perjuicios. Tiene riesgos. La lactancia materna no, a menos que tengas alguna enfermedad rara como puede ser la galactosemia, que justamente este mes es el mes de las enfermedades raras y es la única contraindicación real con la lactancia materna. La lactancia materna contribuye al desarrollo orofacial de toda la boca, de todo lo que después va a intervenir en el habla, ese habla que tanto nos preocupa a las madres y padres de peques autistas, ¿no? Es una de las cosas que más preocupan, que nuestro hijo hable. La lactancia materna contribuye al desarrollo neurológico. Si tu hijo es autista y tiene un trastorno del desarrollo neurológico, por sentido común, la lactancia materna no le va a perjudicar, le va a ayudar a ese desarrollo. Pero esto, que parece de perogrullo, porque es que debería serlo, hay mucha gente que todavía hay que pues basarle la reacción. Bueno, es que hay un montón de evidencia científica sobre este tema, pero parece que no a nadie le llega. La lactancia materna contribuye al desarrollo de los ciclos circadianos del sueño. Las criaturas autistas suelen tener muchos problemas con el sueño. Mi hijo, por ejemplo, hasta los 12 años, 11, 12 años, no empezó a dormir solo. Yo me he pasado 12 años de mi vida acompañándolo en el sueño porque tenía muchas dificultades para conciliar y para mantener el sueño. He tenido temporadas de todo y el no dormir es lo peor de lo peor que hay en el mundo. O sea, cuando tenía la teta, dormíamos de maravilla, porque era fácil, era cómodo, y aunque dormir no dormías tampoco muy bien, porque a ver, también te acabas despertando muchas veces, descansábamos. Y la lactancia, una de las cosas que contribuye a la lactancia materna es que justamente el ritmo circadiano del día y de la noche ayuda a establecerlo a través de la melatonina, que siempre por la noche pues la va segregando para que la criatura vaya entendiendo el día y la noche. Una de las cosas que les pasan a las criaturas autistas es que tienen dificultades para entender las diferentes fases del día. Mi hijo con 8 años, no, por ejemplo, no sabía distinguir si era la mañana o era la tarde. No tenía ni idea. Si estábamos desayunando, comiendo, cenando, merendando, no lo sabía. Bueno, es una dificultad que tienen. Entonces, la lactancia materna no perjudica. Porque contribuye. Que no significa que si le das teta vaya a dormir del tirón, vaya a tener un coeficiente intelectual, ni nada de esto. No, porque ahí son muchas causas, pero por lo menos sabes que lo que está comiendo no le perjudica. Pero esto
¿Qué sucede? Que en las terapias, si la madre entra con el bebé o no, hablo de niños de 2 años, porque la lactancia, justamente una de las cosas que siempre comento es que la atención temprana se da de los 0 a los 6 años. Por regla general, aquí en España es así, ¿vale? Sí. Y creo que en otros países también. Sí. Y justamente es el periodo en el que puede durar la lactancia materna, porque más allá sí puede haber alguno que tome hasta los 7 o así, pero es muy raro. La mayoría ya se han destetado. Pero un niño con 3 años puede estar perfectamente lactando y tener que ir a atención temprana, a logopedia o al psicólogo o al neuropediatra o lo que sea. Cuando ven a una madre que cuando quieren ver al niño y ven a ese niño que coge y se refugia en su madre, en su teta, pues claro, es que así no se puede trabajar, es que no hay manera de hacer nada con el niño, porque claro, tienes todo el día enganchado a la teta, es que tienes que quitarle la teta, ¿cómo va a avanzar? ¿Cómo va a hacer nada si está todo el día en la teta? Eso es falta de conocimiento y falta de profesionalidad, porque ya no solamente es que el niño tiene derecho a la mejor alimentación, sino que yo como madre decido dar el pecho. Ese profesional lo que tiene que hacer es, que lo tienen que hacer todos, porque los niños autistas, bueno, cualquier niño, tú tienes que encontrar la manera de vincularte a esa criatura, con un juguete, con algo. Tú tienes que crear el vínculo con el niño, no esperar que el niño se vincule a ti porque supuestamente eres un terapeuta. Eso es así. Entonces, no, la teta, la lactancia materna, no es culpable de nada. Al contrario, beneficia. Pero como no la conocemos, pues es lo primero que quiero quitar de medio. Así es, y mira que algo muy, muy, muy importante que logra la lactancia materna, y que todos lo sabemos, es que la lactancia no es solo un alimento físico, es un alimento emocional, de comunicación. Hay niños autistas que les molesta que los toquen, que los miren, que los carguen, y a veces se van a la teta. Es el refugio, porque no es solamente que estén tomando esa leche, sino que están viendo a mamá, oliendo a mamá, la persona más segura. O sea, a nosotros como que se nos olvida cuando fuimos niños de cómo nos sentíamos cuando estábamos con un desconocido, o que alguien nos toque el cuerpo, o que alguien nos quiera alzar. Eso es una reacción natural que aún siendo adultos nos pasa. O sea, si yo voy y me lanzo a tu cuello y te abrazo, pues, o sea, ¿qué te pasa? Y eso le pasa, ¿no? Pero esperamos que los niños abran los brazos, ay, tan esquivo, ay, porque es así, cuando realmente es un comportamiento natural que además previene abusos, porque qué tal ellos abriéndole los brazos a todo mundo y beso a todo mundo, no. Entonces, la lactancia no es solamente ese alimento, no solamente que sale por la teta la leche, no es solamente eso, sino que le permite al niño, al bebé o a la niña o a los niños cuando son múltiples, sentirse seguros, sentirse confiados. Y ellos voltean a ver a la mamá, por ejemplo, mi hija, ella hace algo o va a hacer algo o está con alguien y ella me mira. ¿Para qué? Para que yo le devuelva la mirada, le responda, hija, eso es seguro, hija, eso está bien, hija, siéntete cómoda, ¿sí? Porque ellos están explorando, o sea, una cosa que me causa mucha risa y que yo practico en mi propia maternidad y que nos cuesta a veces, que me cuesta a veces como adulta, es lo que tú dijiste ahorita, de esperar y pensar que los niños sepan lo que deben hacer, cuando en realidad no lo saben, porque su cerebro es inmaduro, pero además porque son niños, o sea, han vivido, no sé, 8 años, 3 años, 4 años, 5 meses, y no podemos pretender que ellos pues ya sepan hacer todas las cosas, y para eso necesita del otro lado un adulto sensible, un adulto que sea capaz de ponerse a su nivel, y bueno, cuando son autistas aún más, porque pues tienen, digamos, otra concepción de la vida, otra percepción de las cosas, y digamos que hay que ser un poco más sensibles allí, en ese sentido, ¿no? De poderles llegar, de poderlos comprender. Y es hermoso ver cuando una persona autista crece y demuestra todas sus capacidades. Yo conozco a un psicólogo, de hecho, que es autista, y él hace publicaciones y tiene su blog,
Y cuando yo me di cuenta de esto, yo, wow, o sea, mira a veces también lo que tú decías ahorita de esos prejuicios que tenemos sobre las Sí. personas, pero la realidad es otra, o sea, que estas personas lo que alcanzan a hacer, y en cuanto a la lactancia, que es el tema que nos compete hoy, la lactancia no va a afectar, o sea, la teta no les va a hacer daño, al contrario, les va a ayudar mucho más a sentirse seguros, protegidos, en calma. Y obviamente, como tú decías, si un destete para un niño neurotípico cuesta, pues con un niño con autismo, seguramente un poco más. Silvi, gracias de verdad para finalizar. Bueno, si alguien de los que nos acompaña tiene preguntas o saludos, por ahí se conectó Pilar, gracias por estar aquí, porque ella también pues tiene una hija con autismo también. Entonces, gracias por estar acá. Y lo último que quiero que hablemos, Dime. que yo sé que eso se queda corto acá, porque hay mucho más, por favor, sigan a Silvi, que ella tiene un contenido hermoso, tiene un podcast en Spotify, en iVoox, escúchenla, que ella también habla con Pilar, Con mi amiga Pilar, Alicerrí, sí. Que también es cuéntame. madre de una peque autista, también. Sí, Sí, las dos. exacto, y ellas se reúnen para hablar entre madres de este tema tan lindo, pero también comentan sobre sus vidas, sus familias, bueno, en fin, así que vayan, por favor, síganlas a ellas, que de verdad que se siente el carisma y el cariño para querer informar. Y me gustaría, Silvi, por favor, que nos digas algunos tips para esas mujeres que tienen hijos autistas, cómo pueden llevar adelante su lactancia, además de informarse, que eso es lo primero para cualquier mujer en embarazo, que quiera amamantar, que esté amamantando, Sí. cómo pueden llevar adelante su lactancia, o nosotros, si conocemos a alguna mujer que esté lactando a un bebé con autismo o en diverso, ¿cómo podemos apoyar? Bueno, yo una cosa que veo mucho en las madres que me contactan es que hay una falta, hay una frase que siempre digo, no es la lactancia, no es el autismo, es la falta de apoyo. Un niño autista puedes valer por 22, porque, bueno, los hay que quizás son más tranquilos, pero también, bueno, suele ser que hay, por ejemplo, conductas escapistas. Claro, hay problemas de alimentación, hay problemas de sueño, entonces la lactancia materna se convierte en un arma de doble filo para nosotras. Porque por un lado nos ayuda muchísimo, porque ante una crisis sensorial, por ejemplo, pues la rabieta es una herramienta brutal de contención emocional para un peque autista que no tiene lenguaje, porque ese periodo de rabietas que tienen todos se puede alargar mucho en el tiempo, porque no hay lenguaje, porque dificultades. Y la lactancia materna vale maravilla para eso. Pero es un arma de doble filo a veces porque se convierte en algo que es muy agotador. Es poner el cuerpo constantemente, tu cuerpo, ¿no? Tu presencia. Yo hablo mucho también de carga mental y de contención emocional, ¿no? Porque estamos poniendo el cuerpo, estamos siendo receptoras de toda la ansiedad, de todas las dificultades, y nosotras necesitamos mucho apoyo. Lo más importante, más que dar tips sobre lactancia, porque yo creo que una madre, y si tiene cualquier duda, puede una asesora de lactancia, es decir, la lactancia materna tiene sus peculiaridades, pero más o menos no es una cuestión de eso, es una cuestión de que nuestra ansiedad puede incrementarse, que nos cuidemos, que necesitamos manos para que, aunque haya teta, en un momento dado podamos descansar, porque es que si no es 24/7 y se convierte en una tortura. Por eso digo que es un arma de doble filo, porque por un lado contenemos de forma más o menos fácil, pero por otro estamos poniendo toda nuestra esencia, y son muchos años de crianza, son muchos años de lactancia, y lo mejor es buscar aliados, que yo siempre digo, aliados en la lactancia. Esa vecina que no sé qué, esa amiga, ese buscar, porque no es la lactancia, no es el autismo, es la falta de apoyo. Estamos muy solas.
las madres en general están solas, pero si además tú ves que tiene una discapacidad, la soledad es aún mayor. Así que hay que buscar una buena tribu. Ese es mi consejo. Bueno, hermoso, 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 estoy totalmente de acuerdo, porque mira, cuando yo educo, cuando hago los talleres, yo le digo a las mujeres, la técnica se aprende, pero necesitan saber la otra parte que son las emociones, los sentimientos, los pensamientos, y eso se logra a través de una tribu, a través de una familia que nos quiera apoyar, de personas que nos quieran escuchar, ¿sí? Porque, por Sin ejemplo, en mi juzgar, posparto, sí. yo quería desahogarme porque tuve una experiencia poco agradable con mi parto y yo quería desahogarme y hablar. Y había gente, ay, ya, pero supéralo, tu niña está bien, mira que ya volvieron a casa. Y yo, bueno, chao, no hablaba más con esa persona, sino que buscaba personas con quienes desahogarme, porque eso también es terapéutico, hablar es Mucho, terapéutico. mucho. Hablar es muy importante. Entonces Comunicar. me encantó lo de cuidarse, lo de cuidarnos para poder cuidar y más cuando tenemos pues un hijo en estas condiciones. Y de hecho, cuando un hijo, por ejemplo, se enferma, que le da fiebre, que le da el virus, que le da el vómito, esto, pues imagínate, tenemos también que de alguna manera cuidarnos y tener aliados en la lactancia, aquellas personas que nos quieran ayudar. A veces nos da miedo dejar entrar a alguien a nuestra vida porque nos da miedo que Sí. nos critiquen, nos juzguen, pero a veces es bueno recibir la ayuda. Si alguien quiere venir a casa y cocinar algo, hacer el mercado, pagar los recibos, hacer las compras, prepararme un baño para poderme duchar, poderme hacer, bueno, aceptémoslo, porque realmente Hace esto mucha nos va a dar, falta. exacto, hace falta y nos va a dar posibilidad de estar más disponibles para nuestros hijos, para nosotras mismas, nuestra pareja, ¿no? Porque son tantos roles que la Sí, verdad mucho. debemos seguir adelante. Te agradezco muchísimo, gracias a todas las personas que están dejando sus saludos, que están dándonos sus mensajes. Muchas, muchas gracias por estar acá. Y a ti, Silvi, te mando un beso desde Colombia hasta España. Gracias por todo lo que haces. Es hermoso. Recuerden seguir a Silvi. Ella tiene un blog donde tiene muchos recursos para estas familias, pero además para nosotros para seguir aprendiendo. Te agradezco mucho. Un abrazo. Hasta luego. Adiós, gracias a todos. Adiós. Bye.